Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús, gracias. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema que para muchas personas es quizá uno de los temas más interesantes en el mundo esotérico, que tiene que ver con la relación que pueden haber en cada uno de los 22 arcanos del tarot y cómo es que se manejaba en la antigüedad en Egipto y cómo tú lo manifiestas en tu libro con las llamadas cartas de la luz y de la oscuridad. A ver, Manuel, cuéntanos qué es lo que hay detrás del tarot y cuál es la carta especial de hoy que vamos a desarrollar en este tema. Bueno, pues como te decía otras veces, para aquellos que no nos hayan seguido, la premisa principal de mi libro es que el mundo fue creado por 22 dioses. Eventualmente, después de muchos desencuentros entre ellos, hay una rebelión entre los dioses, se convierten unos en dioses de luz y otros de oscuridad, y para evitar males mayores deciden jugar un juego en el cual utilizan los 22 arcanos mayores del tarot egipcio. Estas cartas se dividen en 11 cartas para la luz y 11 cartas para la oscuridad. El fin final de este juego, representado en mi libro, es ver si la humanidad es más proclive hacia el bien o si es más proclive hacia el mal. Entonces, la luz y la oscuridad eligen cartas que van a jugar, las cartas que han elegido, eligen un personaje para juzgarlos. En este caso, hoy vamos a hablar de la carta de la emperatriz, que fue asignada por la oscuridad a la reina faraona Cleopatra. Acuérdate que Cleopatra fue no se la llamaban faraona, sino que eran reinas. Entonces, esa es la carta que jugó Cleopatra en esta lucha. Entonces vamos a ver un poco la numerología de Cleopatra, la vida de Cleopatra, la relación primero con Julio César, con su hermano, y finalmente con Marco Antonio, que es el final de toda esta historia, pues contada. Es una historia que tenemos muchísimas referencias. Esta historia, bueno, fue muy bien descrita por Shakespeare en su obra Marco Antonio y Cleopatra, y luego incluso la película que hizo Jane Mankiewicz, que era Cleopatra, si alguno de nuestros telespectadores quiere recuperar esa película, históricamente está muy bien hecha, ¿no? Históricamente todos los aspectos de la historia que conocemos de Cleopatra están representados en esa película. Entonces, si alguno tiene curiosidad, puede verla para aprender más sobre la vida de Cleopatra. El tema del tarot, la carta que le corresponde a ella sería Isis. Ella sí, mira. La emperatriz. La emperatriz Isis. Ella descubre, después de su muerte, que la diosa Isis había sido el alma que había estado reencarnada dentro de su cuerpo. Eso lo descubre al final, ¿no? Te digo, mientras ella está, como te decía en la premisa de mi libro, los dioses se reencarnan en la tierra. Se pueden encarnar hasta 7 veces en esta lucha entre el bien y el mal. Y Isis, en una de sus reencarnaciones, entra como el alma de Cleopatra. Entonces, Cleopatra en todo momento está influenciada por Isis, aunque ella no sabe que es Isis. Cuidado, cuando mis personajes están en la tierra, no saben si son dioses o no, porque está lo que hemos hablado, que es el velo del olvido, que aplica tanto a nosotros, a los humanos normales, como a los dioses cada vez que vienen en la tierra. Si tienen un magnetismo superior, una fuerza superior. Y te decía, solo 2 dioses en mi libro, en estas 22 encarnaciones, se encarnan en sí como dioses, que fueron Krishna y Cristo, los 2 únicos que vienen como dioses a cambiar lo que ellos querían pues explicar. Manuel, ahí en el caso de tu libro vas desarrollando una serie de personajes en relación de las cartas. Cada uno tiene un punto de vista que tiene que ver con la parte de lo que viene siendo la luz, la oscuridad, y que en tiempos modernos podemos entenderlo en su relación histórica. Estás hablando de Isis. En el punto de la magia, de los misterios del tarot, la emperatriz, ¿qué significado esotérico le encuentras? Bueno, el significado esotérico es muy grande, ¿no? O sea, tienes que ver la representación de simple de la corona, el mundo,
pero eso, si quieres, al final, cuando explicamos la carta de la emperatriz después de ver la vida de Cleopatra, podemos analizar punto por punto la carta de emperatriz para explicar también la simbología. Es interesante ver que Cleopatra es un personaje en la historia que viene siendo como la culminación del imperio egipcio antiguo, ¿no? Que venían de faraones, que venían todos aquellos personajes que se encuentran ya en relación con el imperio romano, y cómo empiezan a transformarse toda esa historia de los misterios antiguos. En la numerología, ¿qué has encontrado? ¿Cuáles son los números que le caracterizan a ella? Y hablas del número 22 como un punto muy importante. Sí, ella, Cleopatra, si quieres, ya empezamos a analizar a Cleopatra para no dilatarnos más, y vemos que la fecha de nacimiento de Cleopatra es el día 20 de mayo, 25, del año 69 a.C. Cuando sumamos todos los números nos da 22. O sea, ya sabemos que Cleopatra de nacimiento ya es un número 22, que está considerado como el más poderoso de todos los números. Esta es la razón por la que yo utilizo ese número en mi libro. Aquellos que poseen un camino de vida número 22 tienen una gran capacidad para aplicar a su vida una tendencia especial, sobre todo basada en forma de conocimiento, y practican una forma de vida que en muchos casos puede ser criticada, pero ellos persiguen la perfección. Perfección, como te digo, puede ser en algunos casos malinterpretada. Cleopatra, como veremos ahora a lo largo de su vida, es una perfeccionista, pero a la vez es una extremista. Ten en cuenta que ella está regida por Tauro. Entonces, los Tauros tienden a ser, en cierto modo, caprichosos, les gusta que se les consientan. Entonces, vamos a ver que Cleopatra tiene todas estas cualidades o estos defectos, o sea, a ella la aplica todo. O sea, al tener este número 22, la aplica todo, tanto lo bueno como lo malo, todas las características positivas como todas las características negativas la aplican a Cleopatra. Cleopatra, podríamos decir que es la representación, no sé, de la expresión femenina a su más alto nivel, y teniendo en cuenta la época. Estás hablando del año 69 a.C., cuando ya esta mujer se convierte posteriormente en la mujer más poderosa del mundo, y que eso era lo que ella iba buscando ya desde niña. Entonces, si quieres, empezamos un poco cómo es la vida de Cleopatra desde niña, ¿no? Cleopatra es la hija de Ptolomeo XII y Cleopatra VI. Vamos a hacer un inciso en esto: Ptolomeo XII y Cleopatra VI. En el año 323 a.C., Alejandro Magno muere. Entonces Alejandro Magno divide el imperio que él había conquistado entre sus 5 generales. Al general Ptolomeo le deja Egipto. ¿Qué pasa a partir de entonces? Que por los últimos 300 años todos los faraones egipcios son griegos, no egipcios. Eso es un dato muy importante. Todos son griegos, es decir, origen griego macedonio, como Alejandro. Todos son. Entonces, Cleopatra es griega, no es egipcia. Aunque ella nace en Egipto, ella es griega, porque todos los faraones anteriores, estábamos hablando de su padre Ptolomeo XII, ninguno hablaba el egipcio de la época ni ninguna otra lengua, solo hablaban griego. Entonces, no se comunicaban con el pueblo. Sin embargo, Cleopatra rompe esas normas, porque Cleopatra no solo habla griego como su lengua materna, sino que aprende el egipcio de la época y aprende hasta 8 lenguas más. Habla la lengua de los partos, la lengua de los sirios. Se la dicen que ya llega a hablar hasta 8 idiomas. Es una mujer extremadamente culta y es la primera persona dentro de la realeza de la época que es capaz de comunicarse con su pueblo directamente.
Entonces vamos a ver los inicios de Cleopatra. La muerte de su padre Ptolomeo, otro inciso voy a hacer. Todos los faraones egipcios de la era ptolomeica, es decir, de los generales, el general Ptolomeo, cuando empieza a ser el faraón de Egipto, se llaman Ptolomeos. Y casi todas las reinas se les llama Cleopatra. La Cleopatra de la que vamos a hablar es Cleopatra VII y su madre era Cleopatra VI. Y es que normalmente se casaban los hermanos. Entonces el hijo de Ptolomeo XII es Ptolomeo XIII y Cleopatra era Cleopatra VII. A la muerte de Ptolomeo XII, su padre decide que no le va a dejar Egipto solo a su hijo Ptolomeo. En esa época Cleopatra tenía 18 años y su hermano Ptolomeo tenía 12. Entonces en el testamento del padre establece que el imperio sea manejado por los dos, pero que los dos tienen que casarse. O sea, Cleopatra tiene que casarse con su hermano Ptolomeo XIII. Entonces se celebra la boda. ¿Qué pasa desde el principio? Bueno, pues que a Ptolomeo XIII pues no le apetece compartir el trono con Cleopatra. Él quiere ser el único faraón de Egipto y su hermana le estorba. Según va creciendo, la animadversión crece entre ellos, crece continuamente entre ellos y Cleopatra tiene que huir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a irnos a otra parte del mundo, no muy lejano, a Roma. En Roma se acaba de formar el primer triunvirato. Un triunvirato es un gobierno de tres generales o tres líderes, ¿no? En este caso fueron Craso, Pompeyo y César. Craso muere luchando contra los partos. Los partos es lo que hoy en día es la zona de Irán-Irak. Eran unos pueblos muy guerreros. Craso muere ahí. Entonces se forma un conflicto en Roma entre Julio César y Pompeyo, dos grandes generales, amigos y que se admiraban entre ellos. Estalla la guerra civil entre ellos, entonces viene la famosa batalla del Rubicón y la batalla de Farsala, y entonces la batalla de Farsala, Pompeyo es derrotado por Julio César. Pompeyo huye a Egipto, Cuando llega a Egipto, Cleopatra no está por allí porque está huida de su hermano, pero está su hermano, el faraón Ptolomeo XIII. Entonces, con el fin de agradar a Julio César, ordena que maten a Pompeyo. Entonces a Pompeyo le cortan la cabeza y lo matan. 2 días después llega Julio César a Alejandría. Entonces va buscando a Pompeyo, porque si bien eran rivales militares, Julio César reconocía que Pompeyo era un gran militar. Cuando llega Ptolomeo XIII y le presenta la cabeza cercenada de Pompeyo, Julio César entra en ira profunda y bueno, no lo mata a Ptolomeo pues, porque se contiene por ser el faraón. Pero entonces ya a partir de ese momento tiene un desprecio total por Ptolomeo XIII. Ahí es donde va a entrar en escena Cleopatra. Y es la famosa escena de la alfombra, cuando después de esto Julio César se instala en Alejandría, pues va a estar poco tiempo en principio. Entonces ella está huida, porque el hermano la está buscando, Ptolomeo XIII está buscándola para matarla. Ella hace la famosa escena en que con unos esclavos hace que le lleven un regalo a César, que es una alfombra. Y dentro de la alfombra va escondida ella. Entonces, cuando llega a la habitación de Julio César y abre la famosa alfombra, es cuando se le aparece ella. Julio César ya era un hombre de una cierta edad, estaba casado, tenía hijos, pero se enamora profundamente de Cleopatra. Entonces, Cleopatra utiliza este amor que tiene Julio César por ella, que es un amor real, y entran en guerra contra su hermano Ptolomeo XIII, al cual le derrotan en la famosa batalla del Nilo, en la cual Ptolomeo XIII queda ahogado. Se ahoga, se muere, y entonces se queda
Cleopatra como reina, pero Julio César la dice que ponga también a su hermano, que es el otro hermano, que es, en este caso sería Ptolomeo XIV, el hermano más pequeño de ellos, para que sea también consorte con ella en el reino. Julio César y Cleopatra tienen una gran relación de amor, pero Julio César, Cleopatra se queda embarazada y 9 meses después tiene un hijo, que sería Cesarión. Aquí se presenta un gran problema, porque claro, al ser ya hijo de César, él es candidato a poder ser emperador de Roma. Todavía no había el imperio, cuidado, el imperio viene unos años después, precisamente por toda esta historia que se monta, pero podría llegar a ser sucesor de César, que era el hombre más popular de la época. Acuérdate que el Senado romano le había nombrado dictador permanente. Él era el dictador permanente. Al acabar con Pompeyo, se convierte en dictador. Entonces, ella se queda embarazada. Roma está en ebullición, hay muchas peleas, hay muchos líos, y entonces Julio César decide volver a Roma. Y es aquí cuando Julio César la llama a Cleopatra para que vaya a Roma. Entonces es la famosa entrada triunfal de Cleopatra en Roma, ¿no? Recibida por toda la ciudad, con elefantes, con todo lujo de parafernalia, ya con joyas, con una belleza espectacular. Entonces, toda esta atención, y Julio César, es que ahí hay un gran problema, porque Julio César ya estaba casado. Entonces, toda esta demostración de fuerza y de intimidad, porque ella no vive con él en el palacio, ¿no? del gobierno, ella vive en un palacete muy cerca de él. Y entonces, pues lógicamente, en toda Roma la comidilla es que Cleopatra y Julio César tienen una relación. En fin, las cosas siguen calentándose en Roma, y es cuando en el año exactamente 44, por decir exactamente, es cuando en el año 44 se produce una rebelión contra César. Una rebelión contra César es una conspiración, ¿no? Antes de esta conspiración, Marco Antonio, que era el lugarteniente de César, estaba visitando continuamente a Cleopatra en su palacete. Y ella se da cuenta de que Marco Antonio se está enamorando de ella, con lo cual esto supone un problema, porque ella está con César. Si ahora Marco Antonio se está enamorando también de ella, ¿cómo puede ella reaccionar ante todo esto? Es un conflicto, y un conflicto muy serio. Entonces, bueno, ella sigue así, y ella alaba en un momento a Marco Antonio y luego se arrepiente de ello, diciendo: alabar a Marco Antonio quiere decir que pongo en demérito a Julio César, y se arrepiente de haber alabado a Marco Antonio. Pero bueno, sigue todo, sigue la conspiración, y la conspiración, como te decía, hay una conspiración en lo famoso, acuérdate la famosa frase: ten cuidado, César, que le dice una bruja o una pitonisa, de los famosos idus de marzo, los idus de marzo. Y es exactamente el día 13 de marzo del año 44 a.C. cuando Julio César es asesinado por su propio hijo, Marco Brutus, y Cayo Ligurio. Automáticamente, bueno, otra vez Roma tiene miedo de empezar una nueva guerra civil. Automáticamente, después del asesinato de César, se forman dos bandos, unos pro César y otros anti César, y entonces Cleopatra decide volverse a Egipto, porque si les va mal a los partidarios de César, automáticamente hubieran acabado de él. La situación más o menos se tranquiliza, y entonces se forma otro triunvirato, que es el segundo triunvirato en la historia de Roma. Habíamos dicho que el primero había sido formado por César, Pompeyo y Craso, y este segundo va a estar formado por Lépido,
Octavio y Marco Antonio. ¿Qué pasa en este triunvirato? Lépido es un hombre muy ambicioso y quiere aumentar su dinero, sus conquistas. Acuérdate que cuando ellos, los romanos, iban de conquistas, pues todo lo que se traían, una parte era para el tesoro romano y otra parte era fortuna personal para ellos. Y Lépido se va a luchar otra vez y hoy también muere en combate. Entonces se queda Marco Antonio y Octavio. Octavio, al que conoceremos más adelante en la historia como Octavio Augusto, porque fue el primer emperador romano. Todavía estamos hablando de que estamos en la parte de la República Romana. Cuidado, todavía no ha empezado el imperio. Estamos todavía en la República, quedan como 15 años para el imperio. Entonces Octavio era una persona pues muy inteligente, no había duda de que era una persona inteligente, y Marco Antonio pues también era inteligente, pero tenía un pequeño problema, que se había enamorado totalmente de Cleopatra. Estaba como loco de amor por Cleopatra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que muere Lépido y entonces Marco Antonio y Octavio deciden dividirse el imperio, ¿no? Tú te quedas con esta parte, yo me quedo con otra y Marco Antonio, por supuesto, se queda con Egipto, Siria y todas las zonas de influencia donde pudiera ver a Cleopatra. Entonces, él se marcha a Egipto y ahí es cuando es en la ciudad de Tarso, hoy en día es parte de Turquía, y en Éfeso, donde Cleopatra le recibe su mensaje y le recibe, y es, bueno, pues es, para Marco Antonio se le cae el alma al suelo cuando ve ese esplendor, o sea, le recibe con una cena pues todo de oro o brillantes, ella iba espectacular. Entonces Marco Antonio pues no puede resistir más, ya estaba totalmente enamorado y tiene una relación con Cleopatra. No solo tiene una relación, sino que tiene 2 hijos con Cleopatra. En todo esto, después de un año, él se casa con Cleopatra, la construye un trono de oro, otro para él, y 2 tronos de plata para sus hijitos. Entonces, poco después, Marco Antonio tiene que regresar a Roma, y entonces se tiene que casar con la hermana de Octavio. Y entonces Marco Antonio se casa también con la hermana de Octavio, estando ya casado con Cleopatra. Entonces se convierte en un problema de Estado, un problema muy serio, porque la hermana de Octavio sigue enamorada de Marco Antonio, a pesar de todo el rollo que él tenía con Cleopatra. A todo esto, Marco Antonio dice que ya está harto de todo, de las conspiraciones, de las intrigas de Roma, y que él se vuelve a Egipto. Manuel, aquí estamos hablando de algo histórico, fascinante, y ver todo ese contexto, cómo es que, primero eso que mencionas es fascinante, cómo es que se podían casar entre hermanos para llegar a ese tipo de mantener el poder de un imperio y la creación de un imperio, y lo que actualmente hoy nos podemos poner a ver cómo se forjó ese imperio que es el imperio egipcio, la creación del imperio romano, cómo todo eso va confabulando para que se dé lo que actualmente conocemos en la historia como todos aquellos imperios, tal cual es la palabra, que regían el mundo. La pregunta, Manuel, aquí es, ¿por qué es una carta de luz y una de obscuridad en relación de un personaje que estaríamos hablando como una entidad que encarna, se hace ser humano, que vive todo este tipo de situaciones, de pasiones, se enamora, traiciones, todo este tipo de cosas, pero lo más importante es que encabeza la energía de un imperio y lo que va a representar el devenir de la humanidad y de seres que de una u otra manera van a ser afectados? ¿Qué representa ella a un nivel de lo que va a ser la energía que va a regir en ese momento en la creación del imperio? Bueno, pues ella es una pieza fundamental en todo eso. Acuérdate que de una forma indirecta, ella es el origen del nacimiento del Imperio Romano. Porque hasta ahora, como te decía, llevaban 400 y pico años de república.
a partir de la batalla de Actium, que iremos al final, que es el último acontecimiento de la vida de Cleopatra, ella, bueno, Octavio se queda como poder absoluto y se nombra Octavio, bueno, el Senado lo nombra Octavio Augusto, y a partir de ahí empieza en el año 28 a.C. lo que se llamó el Imperio Romano. Antes había sido la República y ahora empezamos el Imperio, que dura hasta aproximadamente el año 460 más o menos después de Cristo, que es cuando la caída de Roma por los hunos, por todos los pueblos bárbaros, es el fin del Imperio Romano, y solo se queda la parte del oriente, lo que llamamos Bizancio, que es lo que queda como la última parte del Imperio Romano, y que eso resiste hasta el año 1470 y tantos, con la caída de Constantinopla. Que sería lo que actualmente es en la parte de Turquía, en donde estaría exactamente Constantinopla, y que sería donde se divide el imperio en dos partes. Exactamente, porque cae la parte, lo que era la Europa romana, o sea, todo lo que era, pues todo el mundo parto, todo el mundo de Asia, todo eso lo pierden los romanos, ¿no? Con la caída del imperio, y el imperio entonces se convierte en dos, o sea, uno se pierde la mitad y se queda lo que se llamó el Imperio de Oriente, que era lo que se conoció más adelante como Bizancio, que era cristiano porque estábamos viendo que era, pues, como hemos hablado en otros programas, desde que la batalla de Puente Milvio, cuando Magencio, cuando Constantino derrota a Magencio en la batalla de Puente Milvio y decide que el cristianismo va a ser, en el año como 325, la doctrina oficial de la Iglesia, o sea, de Roma. Estás hablando de Constantino. De Constantino ya 300 y pico años después, en el 325, pero aquí no estamos ni cerca de eso porque todavía el cristianismo ni ha nacido. Estamos ahora mismo a unos 35 años aproximadamente del nacimiento de Cristo, y el Imperio Romano empieza como 28 años antes de Cristo, digo, es el fin de la República y el inicio del Imperio. Un paréntesis ahí, Manuel. Entonces, Cleopatra, encarnando la energía de Isis y que viene a encabezar un imperio, en tu obra que estás hablando, 22, la guerra de los dioses, y esa energía que viene a manifestarse aquí, que va a regir el destino de la humanidad de ese entonces y que posteriormente va a ser la sucesión de eventos extraordinarios que hoy en día todavía podemos ver sus efectos. Esas energías de esos dioses, ella sin estar consciente, esa sería la pregunta, ¿ella está consciente en un momento dado de que encarna ese poder? No, ella no está, por lo que te digo, por lo que se llama el velo del olvido. O sea, hay personas que sí están conectadas, tú has oído, con vidas pasadas, y personas que tienen sensaciones, pero normalmente no se tiene sensación de haber vivido antes. En el caso de Cleopatra sí, porque te digo, ella es la encarnación de una diosa en este tipo, entonces sí la quedan muchas más reminiscencias que a un alma quizá como las nuestras, ¿no? A ella sí la quedan reminiscencias de todo lo que ha aprendido y de su conciencia como Dios. Ella misma se representa a sí misma como Isis. Oye, ella siempre se representa como Isis. Es más, cuando ella tiene el hijo con Julio César, que se llamó Cesarión, entonces decía que él era el hijo de Horus e Isis. O sea, ella representaba como si Julio César hubiera sido el dios Horus, que en este caso no lo fue. O sea, pero ella tenía la sensación esa por la propia mitología y las creencias egipcias de la época. O sea, te digo que no lo sé, pues porque no, en mi novela yo no le he encarnado a Julio César como Horus, ¿no? O sea, Horus ha tenido otras reencarnaciones, pero son más adelante en el libro, ¿no? Porque tampoco en el libro voy a las reencarnaciones de todos los dioses, ¿no? Solo algunas específicamente, y sobre todo más dados a los de la oscuridad, por lo que han representado sobre todo lo que fue el siglo XX, ¿no? Que fue un siglo, pues, de una brutalidad tremenda que cambió el mundo. Pero volviendo a lo que tú dices, ella sentía algo especial, pero ella no estaba segura de lo que era. O sea, ella sí sabía que tenía una misión, ella pues
tenía todos los dotes que se le pueden dar a un ser humano, una belleza extraordinaria, una gran inteligencia y bueno, su energía era increíble porque arrasaba a todo el mundo que se acercaba a ella, inmediatamente se sentía atraído hacia ella. Entonces, si quieres, podemos volver un poco a cómo empieza esta relación, ¿no? Entonces, Octavio, en el año 33 antes de Cristo, vuelve otra vez a Egipto para ya estar definitivamente con Cleopatra. De esta forma, está desafiando a Octavio. Entonces, Octavio, al abandonar a la hermana de Octavio e irse a vivir con Cleopatra, Octavio lo toma como una declaración de guerra. Entonces, con esta declaración de guerra, Octavio, bueno, pues empieza a preparar una flota espectacular que iba a invadir Egipto, pero Marco Antonio y Cleopatra también preparan otra gran armada, que es incluso superior, sobre todo terrestremente. Había 120.000 soldados terrestres, tenía el lado de Marco Antonio y Cleopatra contra 80.000 que tenía el lado de Octavio. En cuestión de naves, eran 650 naves en favor de Cleopatra y Marco Antonio, como alrededor de 400 de Octavio. Pero había un gran problema. Las naves que había creado la coalición entre Cleopatra y Marco Antonio eran naves muy grandes, que parecía, como lo describen algunos historiadores, como que iban de fiesta, como que iban a una fiesta, ¿no? Ampulosas, y eran muy difíciles de maniobrar. Por el contrario, las naves que tenía Octavio eran mucho más pequeñas, mejor manejadas y tenían una mayor movilidad. A Marco Antonio, sus estrategas y Cleopatra le recomiendan que no vaya a una batalla en el mar, sino que la hagan en tierra y que sea en la tierra de ellos, es decir, que los soldados de Octavio tengan que invadir Egipto. Y sin embargo, Marco Antonio pues no hace caso y decide que la batalla va a ser en el mar, con lo cual favorecen totalmente a Octavio. O sea, es una decisión que, bueno, claro, los historiadores, los estrategas militares la critican ahora mucho, ¿no? Diciendo que fue una decisión errónea. Pero poniéndonos a esto, llegamos al momento del enfrentamiento. Cleopatra va también a la batalla con él. Entonces, ahí llega el primer gran problema, que Octavio le corta las bases de suministro terrestre. Entonces, ya empieza a debilitar mucho a la escuadra marítima de Marco Antonio y Cleopatra. Al principio, bueno, pues el tiempo está muy inestable y por 3-4 días no pueden entrar en combate. Entonces, Marco Antonio inicia su estrategia, Octavio se la lee y decide no participar en combate ese día, pero por haber sacado las naves, Marco Antonio las ha mandado muy lejos de la costa y va a ser muy difícil que maniobre. Al día siguiente empieza la batalla. Al principio empieza una batalla muy cruenta. Marco Antonio y Cleopatra van perdiendo. Llega el segundo día de la batalla y en medio de esa batalla sucede algo increíble. Cleopatra cree que Marco Antonio ha sido herido o muerto. Entonces ella abandona la batalla. Ella coge sus galeras, sus barcos y se va de vuelta a Egipto. En medio de la batalla, porque Marco Antonio era un gran estratega, aunque no lo estaba demostrando en esta batalla. Él iba en un barco pequeño, iba de barco en barco a las galeras donde estaban luchando para dar ánimos a sus hombres y ver cómo iba todo y darles instrucciones. Entonces, cuando Marco Antonio ve que Cleopatra se está yendo, la galera de ella se está yendo, seguida de bastantes barcos, se asusta. Cree que a Cleopatra le ha pasado algo. Cree que le han alcanzado algo. Entonces se vuelve loco. Abandona la batalla, se monta en un barco pequeño rápido y va detrás de Cleopatra.
Cuando Cleopatra le ve a lo lejos, para y le deja entrar. Y ella, bueno, empiezan ahí y le deja entrar. Él está enloquecido, pero es lo que él ha hecho. Él ha abandonado a sus hombres. Él ha abandonado a toda su flota por el amor de esta mujer. O sea, es una locura de amor la que tiene, que le hace perder un imperio por amor. O sea, él se va de la batalla, deja 5.000 muertos y 400 barcos detrás. O sea, que todo pasa a poder de Octavio. Entonces, él llega otra vez a Egipto con Cleopatra. Él está muy alterado, ella empieza a tenerle miedo, un poco por cómo se está comportando él. Entonces, lo primero que hace ella es, le manda un emisario a Octavio para ver si pueden arreglar de alguna forma esto, ¿no? Que la dejen conservar a ella Egipto como reina y que, bueno, que Octavio se quede con lo otro y que les permita continuar. Al mismo tiempo, Marco Antonio también le manda otro emisario a Octavio, pero Octavio le dice que no, que a él lo quiere para ejecutarlo. Entonces, aquí es el dilema de Cleopatra, un dilema entre el amor o conservar Egipto, porque Octavio la deja abierta la posibilidad a conservar Egipto para ella, si mata o le devuelve a Marco Antonio, incluso si lo expulsa de Egipto. Y ella se niega a hacer eso. Ella decide. Pasa un año, más o menos, el tiempo que tardan en rearmarse los dos. Octavio se dirige hacia Alejandría y en la parte de Alejandría, pues Marco Antonio y Cleopatra pues han conseguido unas fuerzas, tanto terrestres como navales, importantes para hacerle frente. O sea, no le iba a ser fácil a Octavio el cruzar esas líneas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a empezar la batalla, ya vienen los barcos romanos, les sale la escuadra egipcia, pero que era egipcia romana, ¿no? Porque los hombres de Marco Antonio eran romanos, y de repente, en vez de luchar, la escuadra abre paso y deja que pase toda la flota de Octavio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Marco Antonio se cree que Cleopatra le ha traicionado. Cree que Cleopatra ha llegado a un acuerdo con Octavio para entregarle a él. Y entonces, bueno, se irrita, se vuelve medio loco y entonces va buscando a Cleopatra. Cleopatra, que le ve venir enloquecido, se esconde en su propio mausoleo, el que ya lo tenía preparado para cuando ella se muriera en su propio mausoleo. Entonces, en el medio de su locura de amor que lleva este Marco Antonio, entra en el mausoleo y se cree, como lo encuentra, que Cleopatra está muerto. Entonces él se mata. Entonces, Cleopatra le ve que se está muriendo. Entonces, ya le ve muerto y entonces ella es cuando la famosa cesta con una serpiente que la coge y la serpiente la muerde y mueren los dos. Es una especie de Romeo y Julieta, pero con personajes reales, cuidado. O sea, son personajes reales porque los dos existieron, ¿no? Y es una historia trágica que esta mujer pues supo, o sea, con su inteligencia y su belleza, conquistar a los dos hombres más poderosos de la antigüedad de la época, ¿no? Y ahí es donde realmente, pues esa es la historia de ella más o menos y de los dos hombres, de Julio César y Marco Antonio, y la leyenda que viene a continuación. Entonces, bueno, pues ahí acaba la historia de Cleopatra, pero no su leyenda, ¿no? O sea, ella... ahora vamos a ver, si quieres, lo que es significado de la carta de la emperatriz en relación a toda esta historia, ¿no? Sí, Manuel, un paréntesis allí. En muchas culturas antiguas se habla de lo que representan estos personajes, estos reyes que tienen una sangre especial y que tienen que tener una descendencia divina.
En el caso de Cleopatra, que viene siendo la encarnación de una energía y que Sí. viene a estar al frente del imperio en su momento más importante, que era el imperio egipcio, que trae la parte de la referencia griega, pero en el fondo sigue siendo un alma egipcia representada por Isis. La clave dentro de todo eso es qué hay en su sangre, qué pudiera haber ahí que los conecte con lo divino. Bueno, ellos sí que lo creían, ¿no? Hoy sabemos pues que de eso no hay ninguna conexión, al contrario, el hecho de casarse hermanos o con primos, pues hacía que muchos de los hijos pues nacieran tarados. O sea, y por eso pues te daban esas sensaciones, esos emperadores, esos Calígulas, que estaban tarados todos, precisamente de la consanguineidad que lo hacían, ¿no? Ellos sí, ellos creían que era sangre divina, sangre que emanaba de los dioses, y por eso ellos no la querían mezclar, por eso se mezclaban entre ellos. Pero claro, te creaban unos personajes muy turbios, ¿no? O sea, muy turbios. O sea, era el malentender lo que era pues la herencia de los dioses, que ellos sinceramente sí que lo creían, ¿no? Sí, bueno, ahí es donde entran todas estas teorías extrañas de la conspiración, donde se habla, por ejemplo, en el mundo maya, ves el caso de Pacal, un personaje que también, bueno, en las tumbas que se han encontrado, los restos que se han encontrado, óseos, se han visto sus deformidades y todo ese tipo de cosas, porque también como que hay un paralelismo entre el mundo egipcio, el mundo maya, el mundo de allá de Sudamérica, peruano, de los incas, de las culturas, antiguos a los incas, donde se han encontrado estos personajes que tal cual como en Egipto se casaban entre ellos y como que de repente se empezó a degenerar la raza y como que de repente esa conexión con los dioses que se daba en su momento era, bueno, se piensa que se llegó a tener hasta una hibridación y esa es la clave de todo esto. Y esta historia que nos narras, bueno, continúa fascinante, de manera fascinante todo esto y bueno, la siguiente parte donde tenemos que descubrir qué es lo que ella dejó a nivel de su numerología en tu obra, de tu libro, hacia dónde nos llevas. Bueno, pues te llevo a analizar la carta que Cleopatra jugó en esta guerra de los dioses. Cleopatra jugó la carta número 3, que es la carta de la emperatriz. O sea, está muy bien representada esta carta por ella, ¿no? La emperatriz, porque ella fue la emperatriz, la reina de Egipto. La emperatriz es, como hemos dicho al mismo tiempo, en este caso era Isis, ¿no? Sin duda Cleopatra tiene un don especial, ¿no? O sea, es un personaje que a través de la historia, pues, no sé, todos nos hemos sentido fascinados desde niños, ¿no? La emperatriz, en la representación de la carta, sostiene un águila en su mano izquierda. Y en la mitología egipcia, el águila significa el símbolo del alma y de la vida. O sea, cuando tú ves la representación de la carta, ahí te está representando esto. Pero en el caso de Cleopatra puede suponer hasta una ironía, ¿no? Porque es vida y muerte al mismo tiempo. O sea, es una ironía, ¿no? En la representación de la carta, en el arcano de la carta, vemos que la emperatriz tiene una corona. Esta corona tiene 12 estrellas. Si se fijan los espectadores, tiene 12 estrellas que representan el comienzo de la vida terrenal y espiritual. Hay quien que dice que es como Adán y Eva, como la fuerza universal fortalecedora. Esta carta representa a Cleopatra sentada con ornamentos y aspecto real, como corresponde a una hija del cielo y la tierra. Es el símbolo de Venus, que se encuentra el cetro que ella sostiene, el cual remata con un globo del mundo. Como alguien la ha definido, la emperatriz es el símbolo del estado original del subconsciente, quien al mismo tiempo produce actividades en el mismo subconsciente. Fíjate qué definición la anda.
La corona significa veneración y autoridad como un matrimonio entre el cielo y la tierra. Y vamos a lo que tú me estabas comentando de la sangre, como un matrimonio entre el cielo y la tierra, que eso ha sido históricamente. Pero también, en el caso de Cleopatra, significa un signo de amor, porque ella realmente rompió los corazones de Julio César y Marco Antonio. O sea, ella también los amó. O sea, a mí no me queda duda, ¿no? O sea, ella también sentía un gran amor por ellos. Quizá te puedo leer una reflexión sobre Cleopatra que hace ella misma, ¿no? Quiere decir, es esta. Dice, la reflexión de Cleopatra que yo hago de Cleopatra. El amor es una palabra que puede aplicarse a muchas cosas diferentes. Puede ser amor al poder, puede ser amor hacia una persona que representa ese poder. Cualquier clase de amor es válida si representa un amor verdadero. Un niño ama a sus padres y ellos lo aman a él. Si el niño se aprovecha del amor de sus padres hacia él, significa que el amor del niño por sus padres es menor. Cambiamos al crecer y tratamos de hacer realidad nuestros sueños en un mundo en el cual impera el cinismo, donde el cinismo es el rey y termina gobernando nuestras vidas. Hablamos de un amor sin barreras, un tipo de amor ilimitado, un amor incondicional que no pide nada a cambio, pero olvidamos el verdadero significado de la palabra amor. Según Cleopatra, no importa por qué amamos, lo importante es ser capaces de amar. Antes de comenzar este viaje, dice Cleopatra, el amor que nos profesa aquello que nos rodea es algo que puede ser comparativo a una cosa. Pero yo me pregunto, ¿por qué debemos amar a Dios? ¿Es que no tenemos algún tipo de contrato con Él durante nuestras vidas? ¿No sería preferible que cuando estamos en la tierra, en lugar de concentrarnos en amar a un Dios, pensáramos más en amar a la gente cercana a nosotros? ¿Qué sucede con nuestros padres o nuestros hijos? Existe una clase de amor que se define como egoísta, pero que no deja de ser amor. Y otra reflexión más que dice ella. Si Cleopatra admiraba a Julio César y lo amaba verdaderamente, mi honor no fue cedido, sino que fue conquistado, decía. También es cierto que a cambio de ese amor, Julio César le dio un imperio, pero ¿acaso eso no es amor? O sea, todas estas reflexiones yo creo que son muy interesantes, ¿no? Que se hacen en el libro al analizar la personalidad de Cleopatra y en los momentos de su vida. O sea, porque vamos al concepto del amor. O sea, en este libro, en este capítulo, el amor lo abarca todo. Y es egoísta. Era Cleopatra egoísta por amar a Julio César. Y Julio César la correspondía con un imperio. Bueno, pues no sé, no parece un mal pago a ese amor, ¿no? Que te regalen un imperio. Entonces, ahí te demuestra que era muy inteligente, o sea, que realmente era muy inteligente. O sea, yo le quiero a Julio César, le quiero de verdad. Si me regala un imperio, ¿lo voy a rechazar? Ya, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero Manuel, ahí la pregunta sería qué tanto ya su destino estaba predeterminado para que ella llegase a ser reina, llegara a ser una emperatriz, y que todo lo que tenía que suceder era que se cumpliese ese destino. Y la pregunta es qué tanto es el llegar a que se ejecute todo esto, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es si trayéndolo a las cartas del tarot y a la parte esotérica y a la parte de la vida y la reencarnación, si existe la muerte y la reencarnación. Hoy en día hay personas que se sienten relacionadas a ese tipo de temas tan extraordinarios, ¿no? Hay mujeres que se sienten la reencarnación de Cleopatra. Sí. Pero como bien lo dices tú, han habido varias Cleopatras. Pero ¿qué tanto ella la hace la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que la hace distintiva? Bueno, ella es única. Ella es única porque ella es la primera reina real que gobierna sola. No sé si me entiendes. Ella es Cleopatra VII. Las otras 6 Cleopatras habían sido, sí, reinas consortes con un Ptolomeo,
que era normalmente su hermano o su primo con el cual se habían casado. Esta Cleopatra VII tiene poder real, tiene poder de decisión, tanto sobre su pueblo, como por la gente que la rodea. La Cleopatra esta que tú me decías que hay, cuando tú hablas de reencarnación, sí, yo he conocido a bastantes mujeres que me han dicho que tienen sensaciones de haber sido Cleopatra en otra vida. Y para eso yo no digo que no sea cierto, cuidado, porque acuérdate de la premisa de mi libro anterior, y también de este, lo vuelvo a repetir. Cuando nos vamos a la cábala judía, te dicen que Dios originariamente creó 600.000 almas. Y estas almas, bueno, poco a poco pues se han ido multiplicando. Según mi libro, estas almas se han multiplicado por lo menos 10.000 veces y pueden llegar hasta 15.000, con lo cual nos daría una población máxima de entre 6.000 y 9.000 millones de personas en la Tierra, estando todo el mundo alrededor con todas las almas originales. Dentro de cada alma original, si hay 10.000, 15.000, ponte 10.000, el alma de Cleopatra, dividida, podría haber estado hasta en 10.000 personas. Esa misma sensación. Entonces, esas personas que sienten que han podido ser Cleopatra o algo, pues es posible, es como un remanente de lo que fue, ¿no? Acuérdate que una de las bases de mis libros es por qué el ser humano, o el sapiens, porque esto de ser humano yo lo he repetido muchas veces, no sé quién nos llama humano, ¿no? Es una cuestión, y lo de sapiens, hombre sabio, tampoco me acaba de convencer, pero bueno, para definirnos de alguna forma, ¿por qué el ser humano cada vez está más alejado de Dios? Y yo te pongo en mis libros, te pongo un ejemplo. Digo, mira, imagínate que tú tienes una tienda de hamburguesería, no sé, una hamburguesería, Pato Chicken, o como quieras llamarla. Te va bien y empiezas a ampliarte. Primero, tienes 10 tiendas. Ya tú no tienes el mismo control sobre esas 10 tiendas, o sea, tu control original no es el mismo. Esas 10 tiendas te van bien, las conviertes en 100. Cuidado. Como tú manejabas el primer negocio, cada vez te alejas más de él. Pero esas 100 las acabas convirtiendo en 1.000 y después en 10.000. Y eso es lo que yo hablo de nuestra esencia con los dioses o con los dioses. Hubo unas almas originarias creadas por los propios dioses, como digo en mi libro, pero que cada vez se han alejado más de Dios por la propia expansión. Entonces, esa esencia divina cada vez se ha ido perdiendo más. Y es por lo que los llamados seres humanos, pues cada vez estamos más alejados de esa divinidad. Y es por la propia extensión y acumulación de vidas y de esas almas. Entonces, esa es mi explicación a este alejamiento que tienes, porque hoy en día, pues yo creo que la mayoría de la gente, bueno, sí creen en Dios, pero lo que es hablar de ese concepto de divinidad, pues se entiende de maneras muy, muy diferentes. No es lo mismo hablar del Dios de los cristianos que hablar de los dioses hindús, o a ti te encanta el budismo, o lo que es el budismo, o sea, son conceptos muy diferentes y sin embargo todos pueden provenir de la misma alma original, porque yo sigo creyendo que en nuestras vidas tenemos 10.000 almas que son de un alma original como la nuestra, y las vidas que vivimos solo nos interrelacionamos con ellos y no lo sabemos, sentirnos atraídos. Por ejemplo, tú y yo, tú ahora estás aquí de periodista entrevistándome, pues posiblemente seamos parte de ese alma original de una de las 600.000 que se convirtió en 10.000, que pudieran ser un Matrix, que pudieran ser lo que sea, pero todos estamos más o menos condicionados a reunirnos dentro del mismo círculo. Esa es mi teoría, como te digo, o sea, está sujeta a debate, pero es una teoría como cualquier otra, ¿no? Pero de ahí parte mi premisa, por eso cuando me has preguntado eso, de cómo puede ser que una mujer piense que ha sido Cleopatra. Y te digo, pues es perfectamente posible, porque esa división de las almas en tantísimas, hasta 10.000, pues la puede quedar una emanencia, una reminiscencia de esa energía que una vez fue.
Bueno, ahí entra la parte del el final trágico que ella tuvo, cómo Ujú, ella muere y bien decías tú que ella encarna el espíritu o la energía de Isis, vive como Cleopatra, muere de esa manera, pero todavía sigue la historia en estos días y es a donde tendríamos que buscar esas almas fragmentadas con esa energía. Y por eso, ¿qué es lo que pasa que hoy en día con ciencias como la de la regresión, la hipnosis, de tratar de ver por qué tienes ese tipo de pues abruptos, ¿no? Que te pueden ujú, aparecer en un momento dado en sueños, en mensajes, en cuestiones así como déjà vus, como cosas ujú. que raras. Y es interesante que en tu libro, bueno, manejas la parte de la numerología, hablas del número 22 y del número 3. Ya para cerrar en esta parte de la numerología, ¿qué es lo que encierra como los números más fuertes en una carta? ¿Sería de luz o de oscuridad? Bueno, la carta de Cleopatra en mi libro es una carta de oscuridad. O sea, hace un par de semanas hicimos Pitágoras, que era carta de luz. Esta representa una carta de oscuridad, porque Isis, en mi libro, es cuando se inicia lo que se llamó, en la Biblia se conoce como la rebelión de Lucifer. En mi libro es la rebelión de la oscuridad. Y Isis es una de las 7 divinidades que se van con la oscuridad en su lucha contra la luz. Porque acuérdate que la rebelión de la oscuridad en mi libro es una rebelión intelectual. Es una rebelión intelectual en la cual piden que, ya que han creado a los seres humanos, que ellos sean capaces de ser los que escojan si van hacia el bien o van hacia el mal. Que sean ellos, que exista el libre albedrío y que los dioses no intervengan en su destino. Como nosotros sabemos, bueno, pues hay infinidad de historias, de filosofías que dicen que los dioses están siempre en nuestro camino, y hay otros, como por ejemplo, pues que te dicen que sí, los dioses nos crearon, nos dejaron ahí y se olvidaron de nosotros. Que yo es la teoría que más me creo, ¿no? Que sí, nosotros podemos ser una creación de un dios, varios dioses, energías, pero que los dioses pues no intervienen. O sea, realmente los dioses somos nosotros, somos los soldados de los dioses en la guerra que viven esos mismos dioses. Por eso el libro se llama 22, la guerra de los dioses. Lo único que vivimos aquí es una guerra entre dioses, y unas veces unos dioses son más poderosos que otros a lo largo de la historia que conocemos, y cuando esos dioses se imponen, pues imponen su criterio al resto del mundo, ¿no? Y entonces socavan a los otros dioses. Pues muy bien, Manuel, ha sido un viaje histórico maravilloso, impresionante, para todos aquellos que quieran adentrarse más en ese mundo espectacular de la historia. Pues nada, ahí están tus libros. En este caso, bueno, estamos hablando de 22, la Guerra de los Dioses, que ya lo pueden conseguir en español y que está en Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon lo pueden encontrar y en Smashwords también. Perfecto, Manuel. Y bueno, entonces nada más para redondear rápidamente, en tu libro vamos a encontrar personajes que encarnan la luz y la oscuridad. Exactamente, vas a encontrar 11 cartas de luz y 11 cartas de oscuridad. Y nosotros pues aquí lo vamos a ir repasando. La semana que viene, si quieres, vamos a entrar en otros temas del libro, como son las sociedades secretas, para empezar también a darte o sea, una idea general, que el libro pues sí es histórico en muchos aspectos, como todo esto, pero también es la situación actual en el mundo y muchas de las cosas que pasan a través de un grupo que se llama SCAM, y que pues ya lo iremos viendo cómo funciona este grupo. Muy bien, Manuel. Y bueno, también queda abierta la invitación para desarrollar este tema de la reencarnación en las vidas pasadas. Tenemos algunos invitados también especialistas. Tú, de hecho, tuviste la oportunidad de tener esas experiencias con el escritor muy conocido, él, Weiss, Brian Weiss, sí. Brian Weiss, a donde, bueno, tú ahí tienes una experiencia propia de tus vivencias, que, bueno, será conveniente que en su momento también, si gustas, nos las puedes compartir. De acuerdo, Jesús, lo hacemos así. Pues muchas gracias, Manuel, y pues estamos aquí, nos vemos para la próxima. Nos vemos, gracias, Jesús.